Vamos a compartir pantalla. Vamos a la presentación. Y arrancamos. Bueno, yo soy Pablo Cárdenas. Buenas tardes, yo soy Sandra Duba y somos el equipo 2. Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a compartir los temas que nos convocan, que son la crisis del modelo agroexportador y dependiente, la creciente noción de colonialidad oculta, el redescubrimiento del ser nacional, la necesidad de reconfigurar los ejes del sistema educativo en función de un proyecto nuevo, que incluyera las mayorías postergadas. Tomamos en particular los casos de México con Lázaro Cárdenas, en Argentina con la figura de Juan Domingo Perón, y en Perú con Velasco Alvarado. Para una mejor organización de nuestra exposición, tomamos el trabajo, lo separamos en 3 ejes. Uno, que es el contexto económico y político de la época; el segundo, el populismo en América Latina, la política peronista; y el tercero, la educación populista. Le doy la palabra a mi compañero, que comienza con el primer eje. Bien. El primer eje va a ser el relacionado con el contexto económico y político de la época, que se refiere más que nada a una situación, esto lo vamos a ver en los autores, que van a hablar de una crisis de tipo tanto económica como política. Es acá importante hablar sobre la situación de guerra que estaban atravesando los países de Europa, que exigía, como en todo momento bélico, de recursos externos. Entonces acá es cuando va a haber una enorme participación de lo que tiene que ver con el modelo agroexportador de la época, con el cual se caracterizaba muchísimo Argentina y obviamente Estados Unidos. De hecho, en Argentina hubo un crecimiento bastante interesante económicamente, porque justamente el mercado estaba directo a la exportación, que tenía muchísima demanda debido a la guerra. Acá también surge un tema bastante interesante e importante, que es la crisis del 29, que si bien se viene gestando desde antes, se culmina en este Jueves Negro en Wall Street, donde se viene abajo todo el sistema. Digamos que hay una caída económica bastante importante, y que esto interfiere en el resto de los países porque justamente Estados Unidos tenía estaba este tema de que los ciudadanos, al tener una condición económica favorable, ¿qué hacían? Tomaban créditos, se endeudaban, porque justamente las condiciones posibilitaban esto, pero los datos se iban ocultando. Y finalmente explotó este día del Jueves Negro, en el 29. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Quiénes son los personajes que surgen en este campo? Aparece la imagen de John Maynard Keynes, que es un británico que viene a asesorar a Roosevelt, que estaba en ese momento en Estados Unidos, y se empieza a cuestionar esta idea de si el Estado tiene que intervenir o no en la economía. Es acá donde surge justamente la teoría del pleno empleo o Estado benefactor, que lo que decía era que el Estado debía intervenir cuando la economía se vea desfavorecida, y cuando la economía iba en alza, el Estado se hacía a un lado. Estas son cuestiones que después van a intervenir cuando Sandrita hable de Argentina, con todas las implicancias que hubo en ese momento, y ese sería como nuestro contexto, ¿sí? Hay un cambio del modelo agroexportador porque justamente la guerra finaliza, entonces no hay alguien que demande materia prima, que era lo que exportaba, y también se empieza a cuestionar el modelo también productivo, porque justamente, al menos en Argentina, se consideraba al obrero como parte del sistema productivo, pero no como consumidor. Como consumidor. Así que bueno, pasamos al siguiente eje. El populismo en América Latina. Esto influenció muchísimo en América Latina.
Sí. Al colapsar la economía norteamericana, ¿no? Se vio impactado en todos los países de Latinoamérica la economía. Como lo explicó acá bien mi compañero Pablo, ¿qué provoca en América Latina? El llamado mal de las élites, o el mal de la oligarquía. En toda Latinoamérica, en toda América Latina se empiezan a discutir estos modelos oligárquicos, ¿no? Este modelo exportador, o sea, que no resuelven los problemas de la gente. Hay una crisis de hegemonía, ¿no? Lo que llamaba Gramsci. Hay una ruptura de esa hegemonía, de este Estado oligárquico. Aparecen nuevos regímenes, que no son oligárquicos, que son los movimientos populares, que desplazan parcialmente a la oligarquía, nunca la desplazamos del todo, ¿no? Del poder en ese momento. Aparece el populismo como un fenómeno que se presenta como la expresión de la emergencia de las clases populares en el escenario político. Según Westphal, un politólogo brasileño, define que no podemos hablar de un solo populismo, sino que hubo en Latinoamérica tantos populismos como particularidades tuvo cada país, cada pueblo. El populismo como un fenómeno político, social, económico, como una manera de ver la sociedad y el rol que cumplía en el Estado, ¿no? El rol que cumplía en el Estado. El rol del Estado, en un Estado interventor que tenía que intervenir sí o sí en la economía. Hay una irrupción de las clases populares en el proceso de desarrollo urbano e industrial. Hay una migración de las clases obreras que emigran, o sea, del campo, que por falta de trabajo, hay hambre, hay desocupación, emigran a las grandes urbes, a las grandes ciudades, hay una sobrepoblación y tienen que atender a estas cuestiones, a estos emergentes. Pero si bien se diferenciaban estos populismos en América Latina, tenían cuestiones en común. Era priorizar los derechos políticos, los derechos sociales, y el Estado como interventor en la economía. En cuanto a derechos políticos, se le otorgaba la participación política a través de los sindicatos, a las masas, a votar, derecho a votar y a ser votado, los derechos sociales que vienen de la mano de los derechos políticos, derecho a la vivienda, una vivienda digna, a trabajo, salarios, salud, educación. El populismo mexicano, nos vamos a centrar en el mexicano, el peruano y en el populismo en Argentina, de la mano del peronismo. El populismo mexicano, esta crisis del 29 también había repercutido en México de manera considerable, y se agrava la situación económica, se produce una crisis minera, sumado a la crisis agrícola, caen los precios externos de este modelo que viene en decadencia, del modelo en picada, del modelo exportador. Esta crisis minera cae el precio del oro, de la plata, del cobre, del zinc, y es cuando emerge la figura de un personaje llamado Lázaro Cárdenas, a través de las elecciones democráticas, de candidato del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que gobernó 6 años, desde 1934 a 1940. Implementa dentro de estos 6 años un plan sexenal que establecía compromiso con este reparto agrario. Comienza el proceso de distribución de las tierras, la famosa reforma agraria. Implementa considerablemente la reforma educativa. Hay un proceso de soberanía de los recursos naturales y los derechos sindicales. El PNR reflejaba los principios nacionalistas y populares de las fuerzas revolucionarias. Había una intervención estatal, ellos consideraban que era un elemento de equilibrio entre las diferentes clases sociales y como motor que impulsaban para la transformación de esta sociedad que proponía orgánica, ¿no? Su política educativa, el Estado es un Estado socialista. Emergen por primera vez las escuelas socialistas, se diseminan escuelas socialistas por todo el territorio nacional. Se implementan escuelas en la infraestructura, en las zonas urbanas. También el tema se envían médicos a la ruralidad para la asistencia de la salud, que incluían estaba basada
como el Estado socialista, estaba basado en el proyecto pedagógico soviético. Excluye toda doctrina religiosa de este proyecto educativo. El gobierno se había ampliado sus facultades para controlar y vigilar el funcionamiento de estas instituciones, de los diferentes niveles educativos. Intentó introducir innovaciones, que le decía acá mi compañero, como la coeducación y la educación sexual. Esto trajo tensiones en la iglesia, ¿no? Su gestión educativa decía que los agentes, los docentes eran agentes de cambio y guías en las organizaciones populares en la lucha de las fuerzas, en oposición a las fuerzas conservadoras. ¿A quién se le da prioridad y cabida en estas propuestas? A los que él llamaba maestros plebeyos, ¿sí? Que se acordaban, encuadraban dentro del modelo. El populismo en Perú viene del liderazgo de Velasco Alvarado. La idea era levantar el aparato ideológico, cultural y nacional. Propone una reforma indigenista, una reivindicación de lo nacional, en contraposición a la educación tradicional, y la mirada del extranjero como un modelo de sociedad y cultura. Revaloriza la diversidad cultural, oficializa la lengua quechua a través de un sistema de alfabetización bilingüe. Piensa la reforma educativa, a diferencia de México, piensa a esta reforma, dice una reforma sin maestro, como una paradoja, porque no destinaba ningún financiamiento de fondos de ese plan que había pensado para su país. Él estaban en condiciones de precariedad en cuanto a infraestructura y en cuanto a salarios. Se les sobreexigía a los docentes, pero la paga era muy mala. Si bien querían formar un hombre nuevo en una sociedad nueva, que no era ni capitalista ni comunista, pero era una paradoja esta reforma educativa. Bueno, y en el modelo peronista, ¿sí? El populismo en Argentina viene de la mano de Perón. Aparece en el 43 un sector del ejército nacionalista, keynesiano, admirador de Mussolini, el famoso GO, Grupo de Oficiales Unidos, y emerge la figura del coronel Perón, era un líder muy carismático, en ese momento tenía el cargo de secretario de Trabajo y Previsión, comienza a hacer un montón de reformas en cuanto a las leyes sociales, los derechos, la ley del peón de campo, tenía un sector a su favor, que era el sector militar, la iglesia y los obreros, la masa, que era un movimiento, el peronismo, un movimiento político, social, justicialista, nacional, popular y cristiano, ¿sí? En sus principios, ¿no? Como en su primer periodo, que tenía a la iglesia de su parte. Que bueno, como explicó mi compañero acá, él tenía la idea de industrializar a la Argentina, de mirarse hacia adentro, o sea, formar un ejército poderoso, con una fuerte intervención del Estado. Nacionaliza todos los servicios públicos, importante decirlo, era el controlador, maneja el Estado, todos los ferrocarriles, YPF, y aparece un ente público que nacionaliza el comercio exterior, llamado el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. El campo tenía que venderles los productos al Estado, el Estado le pagaba en pesos, y el excedente lo exportaba, el cual lo cobraba en dólares, esos dólares quedaban para el Estado, y con eso financiaba el aparato industrial. Bueno, es tanto lo que hablar de peronismo que vamos a tener que acortar por el tema del tiempo, pero hay una figura muy importante que aparece acá en esta comunidad organizada, en este modelo peronista, esta comunidad organizada del cual propone Perón, aparece la figura de Evita como defensora de los derechos de los descamisados, de las clases más excluidas, desprotegidas. ¿Qué hace? Era presidente del Partido Peronista, era la esposa de Juan Domingo Perón, tiene una figura muy relevante en cuanto a la movilidad de las masas, es la jefa espiritual de la nación. Impulsó la ley del sufragio femenino, otorgó la patria potestad compartida, construyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el turismo social, creando colonias de vacaciones, difundió el deporte, se le daba mucha importancia a esta educación integral,
en lo físico, intelectual y el trabajo, y los valores morales. Bueno, y otorgó becas para estudiantes, ayudó con viviendas, y bueno, una activista realmente de las luchas de los derechos De las sociales. minorías. Le doy la palabra a mi compañero. Bien. Bueno, como decía Sandrita, es muchísima información sobre esta época, así que resumimos bastante, pero después les compartimos la bibliografía para que sigan profundizando. Vamos a pasar al tercer eje, que tiene que ver con la educación populista de la época. Y vamos a, primero que nada, empezar a compartirles un video en donde Perón explica él mismo todas las cuestiones educativas de la época que se produjeron. Así que espero que lo disfruten. Y vamos al video. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que tuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Este aporte nos da el piso para seguir avanzando sobre la educación, que como vemos tiene una relación directa con la industria, con la industrialización del Estado. El tipo de sujeto pedagógico que se quería formar. formar a ese momento.
Bien, antes de arrancar también nos gustaría hacer un aporte de este apartado que extrajimos de Arata, que parece que nos pareció como que sintetizaba todo. Bueno, arranco. Hubo quienes la consideraron, en relación a la educación peronista, una poderosa máquina de adoctrinamiento, y la definieron como la cúspide de una pedagogía patriótica exacerbante. Pero también hubo quienes la abordaron como un modo singular de procesar y articular las demandas y necesidades de la sociedad civil. Tomando distancia de estas dos perspectivas, algunos autores plantearon que la presencia de rasgos autoritarios coexistió con una política de reparación dirigida hacia los sectores postergados de la sociedad. Es como que hubo luces y hubo sombras, ¿no? En este modelo peronista, como en todos los modelos Como políticos. todos los modelos políticos. Bueno, continuamos acá en lo que nos compete en la educación inicial y primaria, ¿no? Durante el primer gobierno peronista. Acá aparece el 9 del 11 de 1946, fue sancionada la ley 5096, impulsada por el diputado Jorge Cimini, también llamada Ley Cimini, quien otorgó al Jardín de Infantes la jerarquía y el valor pedagógico que hasta el momento no se había reconocido, ¿no?, en el sistema educativo. Establece por primera vez la educación preescolar como la etapa inicial en nuestro sistema de educación. Era de carácter obligatorio y gratuito, y el ciclo completo de la educación preescolar abarcaba los 3, 4 y 5 años. Para niños de ambos sexos se crea la Inspección General de Jardines de Infantes, y a su cargo tenía este comité organizar y controlar el funcionamiento de estos servicios. Le exigía también, para acceder al cargo, el título de profesor de jardines de infantes para poder ejercer la docencia. También, que me pareció importante, lo saqué de esta ley Cimini, ¿no? Tomé una parte que me pareció que todo el jardín de infantes tenía que tener como mínimo un director, una profesora de música, una maestra por sección, una visitadora, una celadora, una ecónoma, 2 niñeras y el personal de servicio. Pero en el 51 fue derogada esta ley por la ley 11.612, haciendo optativo el jardín de infantes. Bien, otra de las cuestiones también que se introdujeron fue esto de los símbolos patrios y los paradigmas propios del justicialismo. O sea, nosotros lo que podíamos ver en las escuelas del momento era que habían, por ejemplo, murales que hacían referencia a esto de los sindicatos, que tomaban un papel muy importante en la época, a cuestiones como el ahorro popular, la figura de los obreros, y obviamente imágenes que eran alusivas a Perón y a Evita, que generalmente se encontraban en las entradas, que bueno, se vinculaba con esta idea también de, que más adelante lo vamos a hablar, de formar al ciudadano justicialista. Este sujeto pedagógico. Y acá entra algo que se difunde muchísimo, que tiene que ver con la politización de los libros escolares, ¿sí? Se hacía referencia, por ejemplo, a Perón y Evita, se los comparaba con las figuras maternas y paternas. Entonces eran cosas que estaban muy presentes en la época, que se orientaban justamente a reproducir la doctrina justicialista en las primeras etapas de la formación. Acá vamos a ver y mostrarle unos materiales que tenemos, que encontramos. Por ejemplo, Lecciones de Moral, que es de la profesora María Silvia Dalorto, que se llama Programa de Tercer Año de la Enseñanza Media, que es del año 51, que hacía referencia a cuestiones como la amistad, la justicia, el compañerismo, los valores sociales, los valores, ¿no?, sociales que se buscaban instaurar en ese momento. Y también habían otras cuestiones, como por ejemplo, que se establecía en la ley 14.126, la obligatoriedad del uso del libro La razón de mi vida, que acá lo tenemos también, una joyita. Hemos conseguido, y también conseguimos La razón de mi vida en árabe, también traducido al árabe. Que bueno, se generaban como lectura obligatoria del momento. También se difundía estas cuestiones de la moral, del sujeto pedagógico que se buscaba formar en ese momento, para justamente reproducir el sistema
Y también habían otras cuestiones que abarcaban a la formación docente, que tienen que después Sandrita lo va a desarrollar más, que tienen que ver con los boletines informativos, que son estos que tenemos acá, que también conseguimos, en los que nosotros podíamos identificar cuestiones que estaban relacionadas con la actualización docente, como por ejemplo esto de educación especial, que se Sí, empezaba se a hablar de la incluía la educación educación especial. especial, aquellos que tenían, para incluir aquellos que tenían problemas motores, problemas intelectuales, digamos, se los incluía en los programas escolares. Después cuestiones como, por ejemplo, la identificación de la escuela, la enseñanza obligatoria, la administración, y obviamente también iban incluidos los discursos que tenían Perón y Evita en diferentes manifestaciones. Y bueno, todo a través de estas estrategias que utilizaban como para reproducir la ideología del aparato peronista. A través de los discursos pedagógicos, también en los actos, había toda una bajada de línea, digamos, para seguir perpetuando el modelo. Y también a través de los textos escolares, que se ve acá, paso a la parte del terciario, ¿no? La politización de los contenidos escolares, como bien lo explicaba Pablo. El Estado ejerció un control sobre la educación, como casi en todos los gobiernos, ¿no? En las políticas como educativas, se sigue sosteniendo como seguían sosteniendo hasta ahora, ¿no? Hasta de reproducir y bueno, a veces la resistencia y el cambio. Claro. Sometió a los docentes a presiones para que se adoptaran a sus requerimientos, ¿no? Se crea en este momento la creación de la UDA, Unión de Docentes Argentinos del Sindicato Docente, de 1954. Se promulga el estatuto, ¿lo tenés ahí? El estatuto docente, ¿no lo trajimos? No. Pero encontramos también el estatuto docente del general Perón, donde daba claramente, era todo con un tono partidario, ¿no? Obliga a los docentes a afiliarse al partido peronista. El que no se afiliaba era cesanteado. Y todo esto estaba vinculado directamente con esto que hablábamos de formar al ciudadano peronista, en la doctrina nacional justicialista, que era lo que se buscaba generar. Y que tenía también como objetivo, acá pusimos, moldear a los jóvenes y niños por medio de una educación de corte nacionalista y democrática. O sea, los incluía, pero también con la idea de reproducir esta idea, o sea, formar al ciudadano que respondiera a este sistema que se buscaba establecer. Y la educación, digamos, entre las luces era favorecer el ascenso en esta movilidad social dentro de la estructura, ¿no? Bien, pasamos a los colegios técnicos. La visión que tenía Perón era que en un futuro iba a haber una tercera guerra mundial, que esto era algo que se pensaba entre los intelectuales de la época, que se veía como algo obvio. Esta posible tercera guerra mundial iba a ser entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hace Perón? Lo que hace es industrializar el país, preparándose para esa posible guerra, para aprovechar esto de que la Argentina era neutra. Entonces, claro, estas situaciones de guerra lo que hacen es requerir insumos. Entonces, nuestro país le vendía a uno o al otro. O sea, esa era la proyección que él tenía. Por eso crea los colegios técnicos, a los cuales a los estudiantes se les asignaban ayudas, se les asignaban becas. Las escuelas estaban vinculadas directamente con las industrias, entonces los chicos hacían sus prácticas ahí. Como decía, contaba Perón en el video, los chicos terminaban la escuela técnica, iban a la industria, después volvían a un estudio de tipo superior, donde se formaban como jefe de talleres y demás, y volvían otra vez a la industria, y eso les daba la posibilidad de ingresar a la Universidad Nacional Obrera y recibirse como ingenieros. Actualmente la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, Perón politiza la sociedad, ¿no? Involucra a diferentes sectores a la política. Los obreros a través de los sindicatos, la participación en los sindicatos, los jóvenes del secundario a través de la UES. Aquí, como tienen acá, la UES era la Unión de Estudiantes Secundarios, creada en 1953 por en ese momento ministro de Educación, Armando Méndez San Martín. Le presenta a Perón este proyecto para convocar a los estudiantes, ¿no?, en esta militancia política, y también que plantearon los intereses de todas las problemáticas de los jóvenes de esa época en defensa de los derechos estudiantiles. Estaba sostenido
este aparato estaba financiado por el Estado, se les otorgaba becas, albergues, se diseminó por todo el país, ¿no? Había convocatorias, se dividían en dos ramas, la femenina y la masculina, imitando el modelo peronista, ¿no? El estatuto de la UES establecía, sus fines eran inculcar el concepto de responsabilidad y respeto mutuo dentro de la doctrina justicialista, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó? En el golpe del 55, se desplaza a la UES, se le quita todo lo que se le había conseguido hasta el momento, igual siguieron militando clandestinamente, ¿no? Después, si pueden ver La Noche de los Lápices, ahí también se revincula ya en el último gobierno de Perón, con la gratuidad del boleto estudiantil y bueno, todo lo que sucedió. Se los dejamos en el link. Bien, pasamos a la universidad. Bueno, en cuanto a la universidad, cuestiones muy importantes fue esto de que se estableció la Universidad Nacional Obrera, que lo que buscaba era, como dijimos, formar para la industria, y también incluir a los hijos de los obreros. Justamente, y se relaciona con esto de la gratuidad de los estudios universitarios, que se establece por la ley 13.031 en el año 47. Y también con la destitución de los catedráticos que se manifestasen contra el régimen, porque justamente la idea era formar la sociedad de determinada manera y había un objetivo que era instaurar la política justicialista. Digamos que el gobierno peronista tuvo más luces que sombras, ¿no? Y perpetúa en nuestros tiempos. La política tuvo una política de avanzada en la promoción de la salud, de la educación, destinado a inculcar los valores morales, a creación de instituciones, tanto en el deporte, en la cuestión de una educación integral. Claro. Se le ha dado a los se pensaba a la sociedad como un organismo vivo que tenía que estar conformado y articulado para justamente que ese crecimiento sea de manera equitativa. Una comunidad organizada, llamaba Verón, ¿no? Crear un estado de bienestar para la comunidad organizada. Bien, pasamos al último punto, que tiene que ver con la docencia. Acá vamos, ¿querés hablar, Sandrita? Bueno, que ya un poquito lo estuvimos planteando, esto de la politización en cuanto a los contenidos escolares, que esta bajada de línea en estas políticas que se implementaban y cómo se reproducía esta ideología, ¿no? Y esta militancia en los distintos sindicatos, y bueno, y aquellos docentes que no se encuadraban dentro de la norma, como bien ya lo dije en la primera parte, eran cesanteados, desplazados de sus cargos, ya los dije antes que ya lo sabían, tenían que afiliarse al partido, o sea, un montón que tenían que encuadrarse dentro de este modelo, y los que no, quedaban a un costado. Acá un punto importante es la creación del Ministerio de Educación. Explícalo vos, Pablito. Que es por primera vez en la historia de Argentina se lleva al grado de ministerio lo relacionado con la educación, porque era algo fundamental para el proyecto. Esto de no solo, o sea, todos estos avances en educación requerían de un sistema educativo mucho más fortalecido, con más recursos y demás. Y ya las vinculaciones con la iglesia, comienza una secularización, ¿sí? Desplaza a la iglesia, esto genera tensiones, ¿no? Sobre todo al fin de su mandato. Sí, al fin del segundo periodo, y bueno, y lo que trajo aparejado después en la caída de Perón, después en el año 55. Sí, bueno, no sé, ahí es muy amplio todo el tema que nos tocó, es realmente muy amplio, apasionante, interesante. Muy apasionante, muy interesante. Tratamos de sintetizar lo máximo posible, les dejamos la bibliografía y todos los audiovisuales que hemos trabajado, los videos, también está todo acá en el trabajo nuestro. Y bueno, espero que les haya sido interesante y productivo y para seguir profundizando en un futuro. Muchas gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo. Bueno, vamos a dejar que pase la bibliografía y cuando termine la bibliografía vamos a cerrar.